Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que tenemos que ver aquí, en primer lugar, es que el apóstol Pablo, que es un misionero, es un mensajero, llega a la ciudad de Corinto. Esa ciudad es una ciudad pagana. En general adoraban a otros dioses y siente el impulso de poder llevar un mensaje esperanzador de salvación, de perdón de pecados a esta ciudad. El apóstol Pablo es un gran pensador, es un filósofo y se ha educado a los pies de grandes maestros. Y él podría ejercer mucho poder, mucha autoridad a la hora de hablar. Pero lo sorprendente que podemos ver en estas líneas, cuando le está escribiendo después a la iglesia que se había fundado en aquella ciudad, les dice, bueno, cuando vine por primera vez a vosotros, yo solamente quería saber una cosa, solamente quería tener algo fundamental, que define todo el mensaje del Evangelio y quizá incluso podamos decir todas las Escrituras. Cuando vine a vosotros no quería saber sino solamente a Cristo y Él crucificado. Aquello fue suficiente y eso es suficiente también para nosotros. Cuando tengamos que definir o describir el Evangelio, lo suficiente, quizá lo principal, la línea que va a expresar todo lo demás es Cristo y Él crucificado. Todo lo demás será un añadido, un complemento, una explicación. Pero esta idea es fundamental. Pero entonces empezaremos, o la gente empezará a hacerse preguntas y quizá entre nosotros podamos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, uno me podrá llegar y decir, hombre, Luis, mira, es que hay que pensar en las situaciones que se encuentra aquella ciudad y sobre todo nuestra ciudad, en Ciudad Real. Y los conflictos, las necesidades, las preocupaciones y las luchas que hay. ¿Cómo vamos a poder pensar que solamente Cristo y el crucificado sea suficiente para solucionar nuestros problemas y nuestros conflictos? Mirad, hoy en día los matrimonios se están rompiendo de manera constante y tenemos presión de alguna manera muy fuerte por todos los medios de la inmoralidad y hay conflictos, hay crisis económicas y los padres tienen problemas de entender a sus hijos y los hijos se rebelan contra los padres. La violencia está por todos lados, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Cómo vamos a poder decir que Cristo y el crucificado es suficiente para todos estos problemas? Y la respuesta la tenemos en lo que acabamos de leer. La ciudad de Corinto no era ni mucho peor o mejor de lo que podamos encontrarnos en el día de hoy, sino lo fundamental, lo esencial que está diciendo las Escrituras y nos está señalando Pablo es que el primer problema no es la ruptura de la familia, no es la crisis económica, no es la inmoralidad, no es la violencia. El primer problema es interno, es el del corazón. Y por tanto, si nosotros somos capaces de poder encontrar la solución, la sanación de nuestro corazón o de nuestras almas, como dice también nuestro Señor Jesucristo, teniendo el reino de los cielos, todas las demás cosas serán mucho más fáciles. Por eso Pablo encuentra esta fórmula tan poderosa para la ciudad de Corinto. Mirad, yo no voy a ir a la ciudad de Corinto o no vine intentando solucionar vuestros problemas del paganismo o dando una explicación a las crisis que podéis estar afrontando. Y este mensaje no es tanto para que podamos solucionar los problemas familiares, sino empezar por el problema principal y esencial, que es el del alma. Y para el alma, para el corazón,
para el conflicto del pecado que está morando en nosotros y dar una respuesta a Dios, la respuesta es esta, únicamente y suficiente, Cristo y Él crucificado. Porque la venida del Señor Jesucristo a este mundo es para buscar a los pecadores. Y la manera en que lo hizo es siendo clavado en una cruz por nuestros pecados. Mirad, si todos nosotros podemos solucionar el problema básico y esencial, el primero, paz con Dios, entonces podremos encontrar paz, orden, esperanza en las demás situaciones. Cristo y Él crucificado. Pero entonces algunos podrán decir y pensar, bueno, sí, Cristo es muy importante, Cristo es esencial, podemos pensar, todo lo que Él nos puede enseñar e instruir. Pero bueno, también hay otros líderes, también hay otras salidas, hay otras esperanzas. También en estas situaciones podemos encontrarnos con la Virgen que puede interceder con nosotros y podemos tener a los santos a los cuales podemos acudir. No solamente lo que es el mismo sistema nuestro, sino de todas otras religiones o sectas que hay alrededor. ¿Por qué va a ser Cristo más que suficiente? Bueno, dejadme que os diga, en cierto momento se acercaron a María con un problema en unas bodas y de alguna manera María estaba diciendo, no vengáis a mí, id a Él y haced lo que Él os diga. La respuesta está en Cristo. Él está diciendo lo que podemos hacer, lo que debemos hacer. Y cuando miramos a todo alrededor y todas las oportunidades, todas las opciones que nos hablan de otros líderes, de otros santos, de otros patrones, de otros ángeles a los que podamos acudir, las Escrituras son claras, son precisas, son directas. Cristo, solamente Cristo y Él crucificado. Y cuando podamos entender que si tenemos a Cristo, todo lo demás sobra, podemos llegar a la conclusión incluso que teniendo a Cristo, todo lo demás estorba. No necesitamos intermediarios, no necesitamos ninguna otra situación. Lo que la Escritura nos está enseñando, Pablo le estaba diciendo a la ciudad de Corinto, y por tanto nos lo puede estar diciendo a nosotros, es, si tienes un conflicto, si tienes un problema espiritual, si tienes un enfrentamiento con Dios, Cristo y Él crucificado, eso es más que suficiente. Y por tanto no tienes que buscar otros nombres, otras circunstancias. Nadie tiene que venir a añadir nada. No hay que añadir nada a la obra y a la persona del Señor Jesucristo. Cristo y Él crucificado. Pero claro, alguno también me podrá estar preguntando en tercer lugar, hombre, sí, pero mira, Luis, Dios es un Dios inmensamente justo. Él es un Dios santo. Además, nos dice las Escrituras que es una cosa terrible si caemos en las manos de Dios. En cierta ocasión que nos está contando Jesús una historia, nos dice acerca de los talentos, que algunas de las personas tenían tal temor que decían, Dios es un Dios de ira y sabemos que Él demanda incluso lo que no se esperaba que íbamos a responder. ¿Cómo vamos a poder acercarnos solamente con Cristo delante de Dios? ¿No tendríamos que ir al Padre, no tendríamos que ir al Dios de los cielos ofreciéndole algo de valor? ¿Algo poderoso, algo atractivo, que pudiera conquistarle, que pudiera mostrar Dios misericordia cuando Él es tan justo, es tan grande y es tan extraordinario? ¿Qué podríamos hacer para poder agradar o conformar a un Dios como el que es, que no permite ningún tipo de pecado en su presencia? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Y en varias ocasiones, en ciertas situaciones como en la del bautismo del Señor Jesús, como también en el monte de la transfiguración, o cuando se está citando al profeta Isaías, escuchamos la voz de Dios. Son momentos muy especiales y muy extraordinarios, donde está ocurriendo una escena que atrae a toda la multitud y de pronto se dice que los cielos se rompen y se escucha una voz del cielo. Es Dios mismo. ¿Y sabéis lo que está diciendo Dios? Es señalar a su Hijo y decir, este es mi Hijo amado, en el cual yo estoy complacido. Estoy satisfecho. Y citando el Antiguo Testamento dice, es en el cual mi corazón se agrada. Bueno, vamos a ver. Si resulta que yo estoy en una situación de pecado, si estoy tan lejos de Dios, si me es tan imposible poder agradar a un Dios como Él, que es santo y es justo, ¿qué puedo hacer yo para satisfacer a Dios?
Bueno, la Escritura entonces nos lo está diciendo. Lo que va a satisfacer, lo que va a contentar a Dios y alegrarle es su único Hijo. Esto es lo que le satisface. Si Dios nos está diciendo, si Dios dice en las Escrituras, en mi Hijo yo estoy satisfecho, ¿qué es lo que podemos presentarle a Dios cada uno de nosotros? ¿Le vamos a presentar nuestros pobres sacrificios, nuestras intenciones, la sinceridad de nuestro corazón? ¿O lo que podremos hacer es presentarnos delante de Dios y decirle a Él es? Si queremos agradar a Dios, la única opción que nosotros tenemos es a Jesucristo y Él crucificado. Si tienes a Cristo crucificado en tu corazón y lo tienes en tu mente, ten por cierto que Dios estará satisfecho. No necesitarás nada más para alcanzar el perdón de pecados y la promesa del cielo. Cristo es más que suficiente para satisfacer a un Dios tan justo y tan santo como el que tenemos. Pero hagámonos otra pregunta seria también. Miremos las leyes, miremos los mandamientos. ¿Quién puede cumplir esos 10 mandamientos? ¿Y quién puede ver todas las demandas de la ley? Y nos fijamos cada uno de nosotros cuando la ley dice no matarás, no mentirás, no adulterarás, no desearás lo que es de tu prójimo, etcétera, etcétera. ¿Quién lo puede cumplir? ¿Quién puede cumplir las demandas de la ley? ¿Cómo podemos presentarnos si la ley misma me está diciendo y me está acusando en esta mañana que yo soy culpable y que no puedo agradarle y que incluso el hecho mismo de romper un solo mandamiento, ya sea en mi mente, ya sea en mi corazón, me hace culpable de todos los mandamientos? La ley me está condenando día tras día, la ley me señala esos 10 mandamientos y todo lo demás que está diciendo las Escrituras. Me están diciendo culpable, 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 no lo puedes hacer. Por mucho que lo intentes, no lo puedes hacer. Pero entonces tenemos que responder a estas cuestiones lo que nos está diciendo las Escrituras. Y también el apóstol Pablo en el libro a los Romanos dice, el fin de la ley es Cristo. Y no solamente eso, sino nuestro Señor Jesucristo que dice, yo he venido a cumplir todas las demandas de la ley. Lo que nosotros no podemos cumplir ni en lo más mínimo, nuestro Señor Jesucristo lo cumple de manera perfecta. Y nos dice el autor de Hebreos entonces, fijaros, le dice a sus lectores y nos está diciendo a nosotros, fijaros en Él. Él fue tentado en todo, fue igual que nosotros en todo, pero ¿sabéis qué? Sin pecado alguno. Nadie le pudo acusar, nadie pudo encontrar falta sobre Él. Él estuvo limpio desde el principio a fin. Así que, ¿qué podemos hacer para poder cumplir y encontrarnos en paz con todas las demandas que nos traen las Escrituras? Buscar a Él que nos entiende, que nos consuela y que nos apoya. Aquel que tomó nuestro lugar y que cumplió todas las leyes, toda la ley por nosotros. No solamente es que ante todos los problemas y situaciones que afrontamos, y sobre todo el más importante que es el corazón, es que Cristo es suficiente. Y no solamente es que cuando podamos venir delante de Dios no nos podemos presentar por nosotros mismos, sino en la satisfacción que Él encuentra en su Hijo Jesucristo, sino que además también todas las demandas, todas las exigencias que pueda tener la ley para mí, todo el dedo acusador sobre mí, con razón, lo podremos cumplir, lo podremos solventar con el Señor Jesucristo. No habrá forma en que en el día de la acusación, el día del juicio, porque todos nosotros vamos a estar en un juicio después de la muerte, no vendrá nadie que pueda decirnos, tú eres deudor, tú le debes algo, has roto la ley, eres culpable, no puedes entrar, no es para ti. Porque tendremos a alguien que ha dicho, vamos a ver, yo he pagado por ellos, yo he cumplido la ley. Yo tengo toda la satisfacción del Padre y además tengo todo el cumplimiento. Yo soy el cumplimiento de la ley. El que no conoció pecado, nos dice Pablo una vez más, por nosotros Dios lo hizo pecado. Todo aquello que nosotros éramos,
nuestro Señor Jesucristo lo tomó y lo hizo suyo de una manera definitiva. Por tanto, todas esas demandas que puede hacernos la ley ya están satisfechas en nuestro Señor Jesucristo. Pero hagamos alguna pregunta más. Seguramente algunos pueden tener más preocupaciones que estas. ¿Qué podría estar pensando nuestro Señor Jesucristo? Él que era humilde y que era manso, y a la hora de poder presentar toda su obra, ¿qué podría decir? Quizá tendría que decir, ¿hay algo más que añadir? ¿Hay algo que todavía no ha quedado por hacer? ¿Hay algún asunto que todavía se tiene que resolver hasta el final de los tiempos? ¿O podemos ir a las Escrituras y escuchar lo que el Señor Jesucristo mismo dice acerca de su propia obra y de su propia satisfacción? Cuando Jesús era todavía un niño y se apartó por un tiempo de sus padres, nos dice él siendo niño, ¿es que no sabéis que en los asuntos de mi Padre tengo que estar envuelto? Y cuando ya comenzaba su ministerio en medio de los hombres, una y otra vez tiene que decir, todo lo que mi Padre me ha dicho, yo lo estoy cumpliendo y lo estoy haciendo. Y cuando hace su oración en el Evangelio de Juan, capítulo 17, haciendo una oración al Padre, le ha dicho, todo lo que a ti te agrada yo lo he cumplido, te he glorificado y te glorificaré hasta el fin. Pero las palabras más solemnes, las más poderosas y aún las más cortas, el Señor Jesucristo las dijo en la cruz. Antes de morir, nos dice el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. Todo lo que debería haberse hecho, se ha hecho. Y Dios encontró satisfacción en aquella obra. Por tanto, no hay ninguna duda. No está pidiendo nuestro Señor Jesucristo que busques algún intermediario o que tengas que hacer algo que todavía queda por hacer. No. Nuestro Señor Jesucristo mismo dice, todo lo que se esperaba que yo hiciera ya está hecho. Todo lo que era necesario ya se ha cumplido. Ahora se ha llegado hasta el final. Todo está consumado. Así que aun cuando tú mires tu alrededor, no vas a encontrar ningún hueco, ningún resquicio, ni ninguna deuda o defecto que tengamos que buscar. Nuestro Señor Jesucristo lo ha satisfecho por completo, delante de la ley y delante de Dios mismo. Y dejadme que os diga una cosa. Si el mismo Señor Jesucristo está satisfecho con lo que hizo, ¿por qué no vamos a estar nosotros satisfechos? Si Él dice, lo que yo he hecho es más que suficiente, ¿por qué nosotros vamos a decir que necesitamos algo más que añadir a la salvación de nuestras almas? Si Cristo ha consumado, ya ha terminado, ya ha puesto el sello con todo lo que ha hecho, ¿qué más necesitas tú que añadir? Dejadme que haga una última pregunta. Porque claro, yo no conozco todo lo que hay en vuestros corazones y lo que hay en el secreto de vuestras cámaras, de vuestras casas o de vuestras familias. Y alguno puede estar pensando y puede estar diciendo, bueno, si tú supieras lo que hay en mi corazón, si tú supieras lo que hay en los secretos de mi vida, entonces podrías decir quién es digno de poder estar. Mis pecados son muchos, mi situación es muy triste, estoy muy lejos de Dios. Ay, si supieras lo que yo he hecho en el pasado y lo que sigo haciendo y lo que sigo sintiendo en mi corazón, los pensamientos que aún inundan mi mente oscura, mi corazón retorcido. Ay, si tú supieras lo que hay. Claro, yo no lo puedo mirar, pero si tú eres sincero, y espero que seas sincero contigo mismo en esta mañana, podrás estar mirando tu corazón y decir, todo esto está muy bien, pero mi corazón está muy lejos. No solamente es un pecado, son muchos pecados y son constantes, de muchas formas. Y no hay día que yo me levante que pueda decir que no hay pecado en mi vida, que no hay rebeldía, que no hay terquedad, que no hay oposición a Dios. ¿Quién va a poder alcanzar, conociendo cómo es
mi propio corazón. Bueno, es verdad. De manera clara, ninguno de nosotros puede agradar mostrando lo que hay. Y yo no puedo saber qué es lo que tú estás esperando. Yo espero que tú tengas la voluntad, el deseo de confesar tus pecados y buscar perdón de tus pecados. Pero te puedo asegurar algo que nos está diciendo las Escrituras. No hay barrera, no hay obstáculo, por muy oscuros que sean tus pecados y muy retorcidos que sean los pensamientos de tu corazón. Pablo tiene que decir en cierto momento, escribiendo en una de sus cartas, si hablamos del pecado, yo soy el primero, el más grande de los pecadores. ¿Sabéis por qué? Porque incluso dice en otro lugar, perseguí a la iglesia del Señor. Si él pudo salvar a Pablo, que escribió estas palabras, de que Cristo es más que suficiente para cambiar una ciudad como la de Corinto, que Cristo crucificado es más que suficiente para salvar a los pecadores, y lo pudo hacer con el apóstol Pablo, que se decía a sí mismo el más grande o el primero de los pecadores. Te puedo asegurar, te puedo afirmar con toda la convicción a la luz de las Escrituras que será suficiente para tus pecados y que será suficiente para sanar tu corazón y será suficiente para salvar tu alma. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir y a salvar a los pecadores. Nos tiene que aclarar, nos tiene que decir, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a buscar a los enfermos. No he venido para salvar a los justos, sino para salvar a los pecadores. No ha venido para los que tengan ciertos pecados veniales, algunos pecados pequeños, sino que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a todos y cada uno de los pecadores. Así que no hay nadie en este lugar, no hay nadie en esta ciudad, no hay nadie en esta generación que no pueda aspirar al perdón de los pecados que es en el Señor Jesucristo. Si Él pudo y quiso salvar al mismo apóstol Pablo, también puede hacerlo contigo. Él ha venido a que tú traigas arrepentimiento a tu corazón y para que pongas tu fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Termino con unas palabras del apóstol Pedro en una conversación con los demás discípulos con el Señor Jesucristo, donde en cierto momento parece que todos iban a marchar y le dice a ellos, si vosotros queréis marcharos, dice el Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Ahora, ante este mensaje de 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, que Cristo es más que suficiente y Cristo es crucificado para la ciudad de Corinto y también para nosotros, ¿qué podremos decir? ¿A dónde vais a ir? ¿Dónde vais a encontrar a alguien que sea mejor o que quiera igualar o que pueda igualar en un instante a nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién irás? Él, Jesucristo, es el que tiene palabras de vida eterna. Y lo manifestó ¿cómo? Sin tener que morir porque Él era el autor de la vida. Se dejó clavar en una cruz. Estuvo muerto durante 3 días y al tercer día resucitó con todo su poder y con toda su autoridad. No eran solamente palabras, fueron hechos. Él ha resucitado de entre los muertos para que nosotros, tú y yo, y cualquiera que quiera, pueda decir, ahora, para mí, para siempre, Cristo es más que suficiente. Cristo y Él crucificado. Quiera que sea así, para todos vosotros y para otros muchos que quieran escuchar. Todo lo demás sobra y estorba. Amén.